Tenemos un convenio ahí con la TAM. Bien, qué bueno verles. Habíamos estado varios domingos ausente con Priscila, visitando algunas iglesias de la zona sur. A veces me da vergüenza subir a predicar porque muchos se deben preguntar, menos mal que vino, ¿verdad? O deben pensar, menos mal que está aquí este domingo con nosotros. Pero bueno, es la obra de Dios y es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Los niños ahora pueden pasar a su clase. Sí, por favor, sí, vayan con los niños. Los papás estaban ahí con cara de angustia, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Así que, visitando a pastores, oh, qué tierno ese abrazo, ¿verdad? Quiero que busquen el pasaje que está en Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Y déjame dar un contexto antes a este tema que quiero hablar hoy día, que es el tema de la oración. Un tema muy particular para cada uno de nosotros y tal vez también para ti en este momento la oración, y más que la oración, la respuesta a una oración. Y a veces cuando observo o leo sobre la disciplina de la cultura asiática, de la cultura en Asia, cómo los asiáticos a través de la constancia de repetir las cosas y a través de la repetición, me refiero a los procesos, ¿verdad? No solamente las palabras, repetir los procesos, cómo buscan esta forma de poder hacer lo que hacen, pero de una manera más eficiente y mejor. Me recuerdo cuando estaba trabajando en la empresa privada, teníamos un asesor que había aprendido de un japonés un sistema que se llamaba las 6 S. ¿Cuántos se han enfrentado a esos sistemas de las 6 S? Y lo que buscaba el sistema era que tu trabajo era el trabajo más la mejora. Y eso consistía en observar cada vez cómo estabas haciendo tu trabajo, cómo estás haciendo lo que haces en cualquier área y decir, creo que esto lo podemos hacer mejor. Entonces me llama mucho la atención cómo ellos a través de esta cultura, todo lo que hacen buscan mejorarlo, todo lo que hacen. Y específicamente me llama mucho la disciplina japonesa a través de las películas, la cultura de los samuráis. ¿Sí? ¿Han visto la película? No han visto nada. Me parece muy bien. Ustedes son hermanos que oran, no como el pastor que se dedica a ver películas, ¿verdad? Y bueno, y a través de la cultura de los samuráis, ellos desarrollaron una espada, las famosas katanas. Y en el precio de la historia, que también lo veo por si acaso, ¿verdad? En el precio de la historia a veces las venden hasta por $30,000. Y lo que hace el experto, ¿verdad? Cuando este Rick llama a un experto porque tiene dudas que puede ser una copia, que puede ser falsa, él llama a un experto y en esto de las katanas la desarman y a través de la parte inferior del mango están escritos quién fue el fabricante, a quién perteneció, y dependiendo del fabricante y a quién perteneció es el valor que le da a esta espada. Y las espadas están hechas de una forma tan especial que hace que el samurái sea prácticamente uno a través de esta famosa espada o katana. Es como una extensión de su cuerpo y lo que hace que obviamente el manejo sea mucho más eficiente. Y había tal dedicación en la fabricación de estas espadas que el acero incluso era tan especial y podía lograr a tener tal nivel de filo que tú podías cortar una hoja de papel y el papel ni siquiera se arrugaba, ni siquiera se doblaba, sino que era como cortar, no sé, una mantequilla con un cuchillo caliente. Y no solamente eso, sino que también los samuráis, y no crean que lo estoy llevando al tai chi ni nada de eso, ¿verdad? Sino que simplemente estoy dando un ejemplo de la disciplina. No solamente llegaron a esa espada, sino que preparaban a la gente para enfrentar las batallas con el cuerpo y con la mente. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de ver la película El último samurái.
¿Sí? Levante la mano, no tenga vergüenza, aquí podemos ver las películas, ahí aparecen, Dios les bendiga, hermanos, no sabe cuánto alivio causa a mi corazón, que no soy el único que ve películas. Bueno, a través de la película El último samurái, no sé si recuerdan cuando está enfrentándose a uno de estos samuráis, valga la redundancia, pero que era bien estricto con él, que lo apaleó en un momento bajo la lluvia y le pegó, pero en un momento uno de los samuráis le habla y le dice, no es solo cuerpo, sino que también es mente. Y ahí él entiende que el uso de la espada, la forma de enfrentar la batalla, era uno solo, pero a través de la mente. Y en una de las escenas, casi al final de la película, cuando se enfrenta a 4 samuráis, él se recuerda y estando arrodillado, él dice, cuerpo y mente. Era una disciplina extraordinaria. Entonces, cuando vemos a través de esta cultura lo que significaba para ellos la disciplina y la comparamos con nosotros, y si buscamos el significado, antes de hacer la comparación, el significado de disciplina es que se refiere a una manera coordinada, ordenada y sistemática de hacer las cosas de acuerdo a un método, a un código o alguna consideración de una forma correcta de hacer las cosas. Eso era como una definición de disciplina. Y cuando hablamos de disciplina, según lo que vemos en la Biblia, dice que cuando se habla de disciplina, se refiere a formación y proceso de educación o de restauración. La disciplina es una restauración, formación o consejo o una guía, y no es humillación ni sometimiento o castigo. Esa es una definición bíblica. Ahora, si vemos la cultura chilena, ¿verdad? Nos olvidamos la samurái, nos ayudaría harto tener unos samuráis aquí entre medio, pero bueno, ya. Pero bueno, si nos vamos a la cultura chilena, la disciplina es considerada muchas veces como una relación de la presión que se ejerce para obtener un comportamiento de alguien, y por eso se relaciona tal vez como oprimir a alguien en un momento para conseguir un comportamiento o para conseguir de otro que haga lo que yo quiero. Esa también es una forma como los chilenos interpretamos esto, la disciplina. Y déjame interpretarte esto recordándote algo. ¿Cuántos de ustedes llevaron muchas veces con temor y temblor la libreta de anotaciones a la casa? ¿Verdad? ¿Cuántos te dio miedo ir con la libreta de anotaciones a la casa? Porque ahí el maestro había, o no sé, el inspector general había notado que estabas citado el lunes con apoderado porque habías tenido un problema de disciplina. ¿Sí o no? ¿Cuántos sufrieron eso? Sí, sean honestos, sí, esta mañana hay sanidad para todos eso, ¿verdad? ¿Cierto? Y te anotaron ahí y uno no quería mostrarle la libreta. Yo tuve la bendición de que nunca me pedían la libreta de anotaciones. Así que cuando me llamaban la apoderado, yo decía, no, trabaja todo el día. Todo el día. Bueno, a veces cuento cosas que no debería contar, ¿verdad? Pero la disciplina que hablaré esta mañana tiene que ver más bien con la disciplina que nosotros relacionamos más con la constancia y la perseverancia. Si tú eres una persona que estás luchando con la perseverancia o te cuesta ser perseverante en algo o eres inconstante en lo que haces y que luchas con este tema específicamente en la oración o en la lectura de la Biblia, esta mañana quiero tocar este tema con ustedes. Y para eso vamos a ir a este pasaje de Lucas, capítulo 11, versículo del 1 al 13. Solamente el Padre Nuestro lo tomé del Evangelio de Mateo, pero toda la parte anteriores y posteriores son de Lucas. Déjame orar antes de comenzar. Padre, te damos gracias porque esta mañana, Dios, queremos que esta palabra sea algo fresco para nosotros. Señor, úsame esta mañana para poder comunicar con sabiduría, Dios, esta palabra para cada uno de nosotros, incluyéndome, Dios. Señor, habla a través de esta palabra y anímame también, Señor, anímanos para seguir con disciplina esta constancia y esta manera que tenemos de orar. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo 1, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó de orar,
uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus seguidores. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces Jesús les dijo, Entonces Jesús les dijo: supongan que uno de ustedes tiene un amigo y va a la casa de este amigo a medianoche y le dice: préstame 3 panes, porque un amigo mío que está de viaje ha venido a visitarme y no tengo nada para darle de comer. Tu amigo responde desde adentro de la casa: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis hijos y yo ya estamos acostados en la cama y no me puedo levantar a darte nada. Les digo que tal vez no se levante a darte nada por amistad, pero lo hará para evitar la vergüenza, porque tú insistías descaradamente, y te dará todo lo que necesites. Versículo 9. Entonces yo les digo: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. Si un hijo suyo les pide pescado, ¿le darán una serpiente en lugar del pescado? O si les pide un huevo, ¿les darán un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darle cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará nuestro Padre Celestial a darle el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. En el tiempo y en la cultura en la cual estaba Jesús y sus discípulos, existía la costumbre de que los maestros que estaban enseñando a estos estudiantes les enseñaran muchas cosas de las Escrituras, pero había algo que también ellos les enseñaban, y esto era la manera como debían orar. Por eso uno de estos discípulos que le dice a Jesús: enséñanos a orar, había sido un seguidor de Juan probablemente. Por lo tanto tenía la manera como Juan le había enseñado a ellos a orar. Y estando con Jesús le dice: Jesús, ¿por qué no nos enseñas a orar así como tú oras cuando estás solo? Cuando te apartas a orar, enséñanos también a nosotros a orar. Y ahí en ese momento es cuando Jesús les dice la manera como ellos tienen que orar. Y varias veces a mí me ha tocado escuchar a personas conversando en grupos, o incluso yo estando en ese grupo de conversación diciendo: pastor, ¿por qué no ora usted? Porque Dios le escucha más a usted. Usted está más cerca de Dios. ¿Sí? ¿Te ha tocado escuchar esa frase? ¿Alguien te ha pedido a ti que a veces ore por ella, verdad? Y es como: wow, qué bueno, yo tengo un poder que Él no tiene, ¿verdad? O tengo algo, una relación con Dios que no tiene. Pero la verdad es que la manera de orar no es la clave. La manera como nosotros oramos no tiene nada que ver con el resultado final que podamos conseguir. Dios te escucha a ti, y a veces tú piensas que va a escuchar a otra persona, pero no a ti. Entonces cuando nosotros oramos, muchas veces nos transformamos en repetir oraciones o maneras como otros han orado, pero la clave no es esa, es absolutamente algo distinto. Y Jesús le dice a sus discípulos: cuando ustedes oren, digan así. Y esa oración del Padre Nuestro hasta el día de hoy es una oración absolutamente transversal para todas las iglesias cristianas. Transversal. Tú vas a la iglesia, no sé, metodista, o vas a la iglesia católica, y el Padre Nuestro fluye con algunos matices, algunas palabras distintas, ¿verdad? Pero es universal, transversal, quiero decir. Me recuerdo que a veces en las noches, siendo adolescente y hasta el día de hoy,
cuando no puedo quedarme dormido, la primera oración que viene a mi mente es el Padre Nuestro. Y comienzo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y creo que me quedo dormido, no sé en cuál de esos versos ya me quedo dormido. Así que si estás teniendo problemas de insomnio, prueba con el Padre Nuestro. Tal vez ahí está la clave como quedarte dormido. Y a partir del modelo de oración que Jesús enseña a sus discípulos, Él da algunas claves después del modelo. Él dice, cuando ustedes oren, oren así. Y es verdad, y está el modelo de la oración de Jesús, que es bueno, es extraordinario, dice muchas cosas. Pero aparte de esas palabras, hay claves para la oración que muchas veces pasamos por alto o sencillamente no la tomamos en cuenta o no les damos la importancia que ellas tienen al momento que nos dedicamos a la oración. ¿Y cómo lo hace Jesús? Jesús relata una historia referente a un hombre que va a una casa de un amigo, lo leímos, ¿verdad? Y que va a pedirle pan y que este amigo parece que no era tan amigo, ¿verdad? Porque estaba acostado, dijo, no, ya no voy a levantar, ya estoy acostado, no quiero levantarme. Hay que medir a veces los amigos, ¿verdad? Bueno, pero hay que probar la amistad, ¿verdad? O sea, vaya a una casa de un amigo a las 3 de la mañana a pedirle pan, a ver si realmente es amigo o no. ¿Ya? Y mira, me acordé de esta historia, me acuerdo que un día había una persona, creo que eran como las 2 de la mañana, algo así, estábamos acostados ya con Priscila, y tradicionalmente cuando te suena el teléfono a las 2 de la mañana, a uno le da miedo contestar, ¿verdad? Porque nadie te va a llamar para saludarte a esa hora. Bueno, un amigo me llamó y me dijo, Claudio, me estoy sintiendo mal y no tengo quien me lleve al médico. No me va a creer, pero yo me levanté, tomé mi auto, me fui a la casa del amigo, lo tomé, lo puse en el auto y lo llevé a la clínica. Y estuvimos en la clínica, creo que hasta como las 5 de la mañana, desde las 2:30, 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Lo esperé, gracias a Dios no era nada grave, el hombre trabajaba muy intensamente y al parecer era una crisis de pánico. Entonces le pusieron un calmante y con el calmante lo llevé de vuelta a su casa. Entonces, a veces hay que medir los amigos, a veces hay que ver cómo se comporta. Bueno, no sé, pero bueno, amén, ¿cierto? Amén. ¿Dónde quedé? Entonces Jesús relata esta historia, ¿verdad? Del amigo que está ahí con una necesidad de 3 panes porque había llegado alguien improvisto y no tenía que darle para comer. Y lo primero que le dice que el hombre no se va a levantar tanto por la amistad, pero sí se va a levantar a raíz de lo exagerada que es tu grito, lo exagerado que estás gritando afuera para que te ayude. Entonces cuando nosotros hablamos de oración, Jesús le dice que el modelo de oración no es repetir las palabras de otros, y el modelo de oración no es aprenderse una oración de memoria, sino que el modelo de oración lleva intrínseco una insistencia: orar, orar, orar y orar. Porque cuando nosotros estamos pidiendo algo, lo más probable es que la oración, mis queridos, y créanme o permítanme decir esto, que muchas veces cuando oramos una vez por algo, no hay respuesta, ¿sí o no? No hay respuesta, sino que la respuesta viene tal vez incluso cuando nosotros hemos orado tantas veces, incluso que hasta nos hemos olvidado por qué estamos orando. Y Dios responde a la oración. El problema no es la respuesta. El problema que nosotros tenemos es el tiempo en el cual nosotros queremos que Dios responda. Y muchas veces cuando la respuesta a la oración se demora, nuestra fe va disminuyendo, porque no vemos respuesta a la oración, lo que no quiere decir que Dios no responda. Gracias, Jorge. ¿Es el mismo de la semana pasada? Oh, heladita el agua, rica. Entonces la oración no responde a un modelo, sino que responde a que nosotros debemos aprender a orar de una manera elocuente, extravagante en nuestra intimidad con Dios. Y tal vez podemos agregar palabras hermosas, tal vez podemos agregar palabras que
pretendamos que le llamen la atención a Dios. Sí, está bien con eso y pueden ser parte de la extravagancia, pero la extravagancia no es la clave y las palabras tampoco. ¿Qué es lo que es? Es insistir, insistir, insistir. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros hijos nos piden algo, a veces ya, ¿sabe qué? Para dejarme tranquilo, ya ahí va. Entonces la clave de la oración, mis queridos, es una oración honesta, sincera, genuina, que va seguida de una constancia, que va seguida de un modelo de perseverar, perseverar, perseverar en la oración. Jesús les dice, cuando ustedes oren, oren así, es cierto. Pero luego les dice, pueden orar con estas palabras, pero la clave no solo son las palabras, sino la oración requiere una disciplina y una constancia. Disciplina y constancia. Estamos en una época de la inmediatez. Todo lo queremos rápido. Todos. Nadie pide por pedidoslento.com. Todos piden por Rappi. ¿Sí o no? ¿Tú pedirías por pedidos lentos? Jamás. Te está diciendo todo. ¿Cierto? O sea, si necesitas algo apurado, Rappi. Estamos en una época, como dije, de la inmediatez. Oramos por sanidad y queremos que esa sanidad llegue ahora. La necesitamos ahora. Oramos por provisión y queremos, obviamente, que esa provisión venga ahora. Y la queremos tener hoy. Oramos por una situación que cambie y queremos que suceda hoy, que cambie hoy. Queremos que Dios cambie nuestra vida inmediatamente, pero la verdad es que no es así. La mayoría de las veces, por no decir todas, no es así. Sino que la respuesta viene mucho después, incluso que nosotros ya hemos enfrentado los momentos difíciles, hemos enfrentado los momentos complicados. Cuando oramos por algo, esperamos encontrarnos con esta tensión entre nuestra necesidad inmediata y el tiempo en el cual Dios responde a nuestra oración. Es una tensión, porque ahí está dentro de la juguera, ¿verdad? O viene dentro de la juguera nuestra necesidad, nuestra fe y la respuesta que queremos que Dios nos dé, pero dentro de la juguera también va el tiempo. Y obviamente el tiempo de Dios es muy diferente a nuestro tiempo. Porque a veces cuando nosotros empezamos a orar es cuando el barco se está hundiendo. Es cuando estamos ya con el agua hasta el cuello, nos acordamos de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos de esta constancia y disciplina en oración, es orar, no por una respuesta rápida, sino que orar creyendo que Dios nos va a responder, que Dios va a tener una respuesta para nosotros. Puede haber ocasiones en que Dios actúa en forma inmediata. Sin embargo, la mayoría de las veces no es así. Y eso no debe desanimarnos ni debe bajar nuestra fe. Por el contrario, debe ser algo que nos invite a tener esta disciplina de estar constantemente en la oración. Constantemente. Yo me recuerdo cuando estábamos construyendo este lugar, hicimos un contrato con la empresa que levantó el galpón, esto es un galpón, ¿verdad? Levantó el galpón y estábamos en, no sé, ellos dijeron que se iban a demorar 45 días, tal vez 50. Y estábamos en el día 70 y no había nada, nada. Veíamos hoyos, veíamos gente trabajando, camiones entrando, camiones saliendo, hasta que en algún momento tuvimos una discusión con la empresa constructora, o con el contratista en realidad, y él dijo, bueno, yo tengo una solución, me llevo todos los fierros, y después les voy a devolver la plata que me llevan anticipada. Y ya le habíamos anticipado cerca del 60%. Y yo dije, creo que debo orar. Estuve 2 días con insomnio, en realidad no estuve todos los días orando. Yo me imaginaba, ¿cómo le explico a la iglesia que no vamos a tener lugar y que no tenemos la plata? Y fue una angustia tan grande que empezamos a orar. Yo hablé con un par de personas para que me ayudaran a orar. Y la verdad es que la solución vino como a los 30 días, que el hombre dijo, ya, vamos a levantar, pero déjenme trabajar tranquilo. Entonces yo dije, yo prefiero que él trabaje tranquilo y no que se vaya con el dinero. Así que en mi aflicción yo oré a Dios
Y Dios respondió, pero yo quería que respondiera al tiro, así como que me dijera, no, en 2 semanas esto va a estar listo. No, se pasaron como 30 días después hasta que Él dijo, ya, vamos a levantar este lugar. Entonces a veces cuando nosotros oramos a Dios, es cuando tenemos un problema ya encima, un problema ya se nos está reventando, y esperamos que Dios nos saque inmediatamente de eso, pero no es así, no funciona así. Y los motivos por los cuales las personas dejan de orar o se desaniman es cuando no tienen la respuesta inmediata o la forma como ellos esperan que Dios responda a la oración. Eso nos desanima a muchas personas y muchas personas van perdiendo la fe. La demora en la respuesta en la oración o porque las respuestas no llegan, a veces tiene más que ver con nuestra constancia en la oración que en la respuesta de Dios. Lucas, versículo 9 y 10, dice eso, versículo 9. Entonces yo les digo, no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. La segunda clave es no cansarse. Una clave es la constancia y la otra clave es no cansarse de orar. Había una película, otra película, eso es el día de la película. No sé qué van a pensar ustedes, pero la puse aquí nomás para la predicación y busqué el nombre de la película. Una película de un competidor de karate que se llamaba Retroceder nunca, rendirse jamás. Entonces, imagínense si nosotros aplicáramos eso a la oración. Retroceder nunca y rendirse jamás. Si nosotros fuéramos tan constantes como este título de la película, mis queridos, los milagros aquí andarían como de rebote, así como, hoy me pasó esto, oye, me pasó esto otro, oye, me pasó aquello. Y si recordamos el pasaje que está en el libro de los Hechos, en los primeros pasajes del libro de los Hechos, cuando Pedro está encarcelado, está preso, dice que la comunidad de los creyentes estaban juntos orando y estaban ahí pidiendo, y un ángel del Señor fue y liberó a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro salió de la cárcel, se fue al lugar donde estaban orando. Y cuando llegó al lugar donde estaban orando, él golpeó la puerta y alguien le abrió, vio a Pedro y no creyó, le cerró la puerta. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No le creyó. Entonces se fue al lugar donde estaba orando y dijo, parece que está Pedro afuera. Para hacer esta historia corta, efectivamente, Pedro estaba afuera. Y cuando vieron a Pedro dentro, todos los hermanos alabaron a Dios de una manera total. Y ellos dijeron, Señor, gracias por responder a nuestra oración. Siempre hay una respuesta en oración. Si tú estás orando por algo, si tú tienes una respuesta pendiente de Dios, yo te animo a seguir adelante, a seguir pidiendo a Dios, a seguir golpeando las puertas que tú quieres que Dios abra en tu vida. Porque la respuesta de Dios va a llegar y en algún momento alguien va a golpear a nuestra puerta, ¿verdad? Y vas a quedar con la boca abierta. ¿Cómo el Señor respondió a esa oración? Lo que realmente influye es nuestra disciplina o nuestra perseverancia en la oración. Por eso Jesús le dice, entonces yo le digo, no se cansen, sigan buscando y sigan llamando a la puerta una y otra vez. No dejemos de orar. Si estás pidiendo por algo, no dejes de orar. Si estás esperando una respuesta de Dios, sigue insistiendo. Porque mis queridos, la oración que comienzas hoy va a tener una respuesta en el futuro. El problema es ¿cuándo? Eso nos llena de ansiedad. ¿Cuándo Dios va a responder a nuestra oración? Y tenemos solamente una seguridad, una sola, es que Dios va a responder. Nosotros solamente tenemos que insistir hasta que Dios responda. Este primer grupo que inició la viña en Estados Unidos, una de las experiencias que tuvieron fue orar por más de 100 enfermos, 100. Iban y oraban que Dios iba a sanar. Imagínense, ya en el número, yo me hubiese retirado en el número 15. Porque cada vez que oraban por sanidad sobre la vida de una persona, la persona moría.
Entonces cuando alguien pedía oración, ya le preguntaban, ¿estás seguro que vamos nosotros a orar por ti? Mira que los otros 80 se nos han ido. Pero luego un día fueron a orar y Dios vino y sanó a la persona de una manera extraordinaria. Entonces la oración, mis queridos, es la constancia, la constancia, la perseverancia, la disciplina. No me van a creer. Otra película. Una película que yo creo que sí, esta la podemos ver sin problema, ¿verdad? Y las otras también. Se llama Cuarto de Guerra. ¿Se acuerdan de la película El Cuarto de Guerra? Y una de las escenas claves que tiene la película es cuando la madre le muestra a la hija la habitación, le muestra la pieza donde ella tenía todos unos papeles anotados con fecha, ponía la fecha cuando empezó a orar, y en otro lado tenía, no sé, otras fechas cuando Dios había respondido a la oración. Entonces le dice a la hija que la clave no está en solamente pedir por algo, sino que está en entrar a un lugar secreto, entrar en tu lugar donde Dios te escucha o donde Dios está contigo para poder solo con Él, cara a cara, pedir por eso que está anotado ahí en el muro. Y cuando Dios te responda, cámbiala de muro, sácala de los pendientes, dile respondida. ¿Por qué? Porque cuando no hay nada pasando y tenemos con todos los pendientes, a veces mirar los respondidos es de ánimo, es de ayuda para poder seguir perseverando en la oración. Cada día esta mamá entraba al cuarto de oración, lloraba por los motivos por los cuales aún la respuesta de Dios no había llegado, pero seguía orando hasta que Dios respondía. Mis queridos, no hay oración que no tenga respuesta. Lo que hay es que nos cuesta tener la disciplina y la constancia para seguir orando hasta ver la respuesta de Dios. ¿Y sabes qué? A veces a mí me encantaría escuchar testimonios de oraciones respondidas. ¿Por qué? Porque pendientes hay muchos. Pero a veces una oración respondida como testimonio a alguien llena de ánimo, llena como, hoy si Dios le respondió a ella o le respondió a él, también me puede responder a mí. Entonces cuando Dios te responda, no solamente no lo saques solamente de los pendientes, sino que ponlo en los respondidos y comunícalo. Teníamos una historia en el campo, ¿verdad? Que era esta, que habían dos campesinos y estaban ahí conversando y uno le dice al otro, ¿tú sabes por qué los huevos de gallina se venden más que los huevos de pata? Siendo que los huevos de pata son más ricos que los huevos de gallina. Le dice, no tengo idea. Le dice, por algo muy simple, porque cuando la pata pone un huevo, pone el huevo y sale callada. Pero cuando la gallina pone un huevo, cacarea. Entonces todos dicen, la gallina puso un huevo. Entonces, mis queridos, cuando Dios responde a una oración, cacarea como gallina. Como gallina. Porque eso nos va a llenar de fe a todos, ¿verdad? Pero cuando todavía esté pendiente, ore con la calma de la pata. Amén. Lucas, versículo 10, Lucas 11, versículo 10. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abrirá. Jesús les está dando una certeza de que todo lo que oramos al Padre, Él va a responder a su tiempo, y lo mejor para nosotros, la respuesta de Dios va a ser siempre lo mejor para nosotros. Lo que tenemos que hacer es no cansarnos de orar por lo que quiere o queremos que Dios haga. La oración es un camino que en ocasiones es largo, pero eso no significa que no habrá una respuesta, sino que simplemente es que necesitamos, y lo vuelvo a reiterar, esta constancia en la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Qué quiere decir esto de agradecimiento? De perseverar, que mientras está la oración pendiente, la respuesta pendiente, agradezcamos que Dios nos va a dar una respuesta, que Dios nos va a dar una salida, porque en ese agradecimiento nuestro pensamiento, nuestra mente va siendo transformada, va siendo cambiada, nuestra fe va siendo fortalecida. ¿Por qué? Porque estamos caminando detrás del invisible, vamos persiguiendo a Dios en la respuesta de la oración, vamos caminando con Dios detrás de esta oración que no ha sido respondida, pero viendo que ya viene la respuesta.
Si leemos bien lo que dice, ¿verdad? Hebreos 11 en su primer versículo, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nuestro orar, nuestra intimidad con Dios en la oración debiese ser con ese agradecimiento de ver, de saber que Dios nos va a responder, que Dios va a dar como respuesta aquello que nosotros le estamos pidiendo, y aquella respuesta de Dios siempre es lo mejor para nosotros. Lo que no significa que sea lo que nosotros queremos. Efesios 6, versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, y manténganse alertas y perseverantes en oración por todos los santos. Nuestra oración también debe incluir a otras personas. No solamente oremos por nuestras necesidades, sino que también incluyamos en nuestro tiempo de oración a otras personas, a personas que escuchamos que lo están pasando mal, a personas que escuchamos que están enfermas, o a personas que necesitan ser animadas, ser levantadas. Anótenlo en su oración también. ¿Por qué? Porque tu oración también puede ser una respuesta para ella o para él. Así que esa es otra clave también de la oración. Déjenme terminar esta predicación contándoles una historia. Hace unos años conocí a un hombre por tema de negocio. Fuimos a verlo a Viña del Mar con un equipo de profesionales de construcción que trabajaban con nosotros. Él se dedicaba a hacer lo que es el pilotaje. Pilotaje. Sí, ponía pilotes, eso, para los edificios, ¿verdad? En las fundaciones ponía unos cables de acero hacia la montaña para que los edificios, dice, si no sabes, pregúntale a Andrés, él sabe construir, ¿verdad? Ahí él te puede dar una mejor explicación de eso. El hecho es que lo conocimos ahí, y él tiene que haber tenido alrededor de unos 30 años más o menos. Estaba junto a su hermana y eran los dos socios de esta empresa, en esta empresa. Y luego de unos años de conocerle fue diagnosticado de una enfermedad grave que lo llevó a permanecer aislado por muchos meses, y en varias ocasiones este tratamiento fue muy invasivo en su cuerpo y doloroso, mucho dolor. Su oración por mucho tiempo era para que Dios le sanara, simplemente para ver crecer a su hija, que en ese tiempo tenía menos de 2 años. Él decía, Señor, lo único que quiero es que me puedas dar tiempo para poder ver a mi hija crecer. No quiero ver que mi hija me olvide. Quiero que mi hija crezca con un padre que está ahí con ella. Al terminar el tratamiento, o al terminar uno de sus tratamientos, su esposa entra a la habitación y le dice que su madre acaba de fallecer. Luego el doctor entra a la sala donde está el tratamiento y le dice, si tú vas hoy día a ver el funeral de tu mamá, lo más probable es que mueras tú también, porque te puedes infectar con cualquier bicho y tus defensas están tan bajas debido al tratamiento que tu salida significaría que muriera. Así que no pudo ni siquiera estar presente en el funeral de su mamá. Él me relataba en un café que tomamos hace poco que ese es un día de los más tristes de toda su vida. No el tratamiento, me dice, sino que haber estado internado cuando mi mamá falleció y no poder estar es algo que hasta el día de hoy no puedo superar. Después de varios años de estar en contacto, como lo mencioné, nos volvimos a tomar un café y fueron 3 horas de una conversación tan profunda, tan rica, cuando él me iba relatando un libro que él escribió y que me regaló, que en realidad me conmovió enormemente porque nos habíamos juntado entre tratamiento a tomarnos un par de café, pero leer el libro fue prácticamente caminar con él toda la etapa de su tratamiento. Para terminar, uno de los relatos que más me impactó fue el momento cuando, estando en uno de estos tratamientos, él entró a la máquina y por un segundo, me dice Claudio, por un segundo vi a mi hija como una mujer grande y la veía caminar
y la veía desarrollarse dentro de la vida normalmente. Me dijo, yo no sé si fue un segundo, 2 o 3, no sé lo que fue, pero fue ver a mi hija durante toda su vida hasta llegarla a ver una mujer ya grande. Me dijo, cuando Dios me dio esa imagen, yo le dije, gracias Señor, porque yo sé que tú me vas a sanar. Hoy día su hija tiene 12 años. 12 años. Comenzó la enfermedad cuando tenía 1 año y medio. Y disfruta todo. Él disfruta hoy día todo con su hija alrededor. La va a dejar al colegio, la va a buscar, pasa a tomarse un helado con ella. Y en un momento de oración, estando en la orilla de la playa, Dios le habla y le dice, vas a tener muchas huellas en tu cuerpo, pero la enfermedad ya no va a estar contigo. Lleva 2 años sometiéndose al famoso examen, y cada vez que él se enfrenta a la máquina, él dice, Señor, yo sé que tú me sanaste. Entra con un temor, con una convicción, pero cuando sale los médicos le dicen, yo no sé en qué crees, pero tu examen nuevamente está limpio. Entonces, mis queridos, a veces la oración toma años. A veces la oración incluso te consume la vida, pero hay una respuesta de parte de Dios. Solo tenemos que ser constantes, tenemos que ser, ¿cómo se llamaría esto? Como de la garra blanca, así como, ¿verdad? Apasionados, así, que cuando Dios haga un gol, tú bajes del tablón y te subas y bajes. Bueno, por lo que me han contado, yo no sé qué. Entonces, tienes que ser de una manera tal, con una convicción tal, que tu oración se va transformando en la manera como tú vas aprendiendo de este Dios que se mueve en lo sobrenatural, pero a través de una oración constante, una oración disciplinada, mis queridos. La oración siempre encuentra una respuesta. El libro que escribió este amigo se llama Reiniciar. Él dice que su ficha clínica tiene más de 500 páginas. Hoy día está escribiendo su segundo libro para poder ayudar a otros a mantenerse firmes en medio de la enfermedad. Póngase de pie, vamos a orar.